Una vez que tenemos claridad sobre qué es materia, podemos proceder a estudiar sus propiedades. Nuestras experiencias cotidianas con la materia tienen lugar a macroescala, es decir, tratando con muestras de materia de un tamaño que podemos ver, manejar y manipular. Pero los componentes básicos de la materia son los átomos y las moléculas que forman elementos y compuestos. En nuestras interacciones con la materia no manipulamos y ni siquiera observamos estas partículas individualmente, puesto que ellas son extremadamente diminutas. Los átomos y las moléculas existen a nanoescala. Nano significa algo que es extremadamente pequeño. Más adelante vamos a tratar un poco más sobre eso. La visión química de la naturaleza es que todo en el mundo que nos rodea está compuesto de átomos combinados de formas muy definidas. La mayoría de las sustancias están formadas por pequeñas unidades llamadas moléculas. Todas las propiedades y el comportamiento de la materia resulta de las propiedades de sus átomos y moléculas y de la forma en que interactúan entre sí. A lo largo de nuestro estudio de la química, siempre tratamos de relacionar nuestras observaciones macroscópicas de la materia con las propiedades a nanoescala y el comportamiento de sus átomos y moléculas constituyentes. Comprender estas relaciones es la esencia misma de la química, es lo que nos proporciona una forma poderosa de descubrir el mundo a nuestro alrededor. En general, la materia está formada por la combinación de solamente 100 elementos, los cuales se encuentran representados en la tabla periódica de los elementos. La combinación de estos átomos es lo que genera las moléculas y diferentes compuestos con enlaces iónicos o enlaces de tipo covalente o de otro tipo. El filósofo griego Demócrito sugirió que toda la materia está compuesta de partículas diminutas, discretas e indivisibles, a la que llamó átomos. Sus ideas, basadas enteramente en especulaciones filosóficas más que en evidencia experimental, fueron rechazadas por más de 2000 años. A fines del siglo XVIII, los científicos comenzaron a darse cuenta de que el concepto de átomo proporcionaba una explicación para muchas observaciones experimentales sobre la naturaleza de la materia. A principios del siglo XIX, la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones definidas fueron aceptadas como descripciones generales de cómo se comporta la materia. John Dalton, quien era un maestro de escuela inglés, trató de explicar por qué la materia se comporta de formas tan sistemáticas como las expresadas en estas leyes. En 1808 publicó las primeras ideas modernas sobre la existencia y naturaleza de los átomos. La aplicación de Dalton resumió y amplió los conceptos nebulosos de los primeros filósofos y científicos. Lo que es más importante, sus ideas se basaron en resultados experimentales reproducibles de mediciones realizadas por muchos científicos. Estas ideas forman el núcleo de la teoría atómica de Dalton, uno de los aspectos más destacados de la historia del pensamiento científico. Dalton creía que los átomos eran esferas sólidas e indivisibles, una idea que ahora rechazamos, pero mostró una notable comprensión de la naturaleza de la materia y sus interacciones. Algunas de sus ideas no pudieron ser verificadas o refutadas experimentalmente en ese momento. Se basaron en las limitadas observaciones experimentales de su época, incluso con sus deficiencias. Las ideas de Dalton proporcionaban un marco que los científicos posteriores podían modificar y ampliar. Por tanto, a menudo se considera que John Dalton es el padre de la teoría atómica moderna. ¿Pero qué es un átomo? Esta es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química a través de todos los cambios físicos y químicos. Los átomos y por tanto toda la materia constan principalmente de tres partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. Estos son los componentes básicos de los átomos. Las masas y cargas de las tres partículas fundamentales. Las masas de protones y neutrones son casi iguales, pero la masa de un electrón es mucho mayor. Los neutrones no tienen carga. La carga de un protón va siendo igual en magnitud, pero de signo opuesto a la carga del electrón. Como cualquier átomo es eléctricamente neutro, tienen la misma cantidad de electrones y protones. El número atómico, el símbolo representado con un símbolo Z de un elemento, se define como el número de protones en el núcleo. En la tabla periódica los elementos están ordenados en número atómico creciente. Nosotros observamos en la tabla periódica que está representado con el símbolo químico. Por ejemplo, aquí tenemos el boro. La B mayúscula es el símbolo para representar el boro, que muchas veces lo van a encontrar el nombre. Van a encontrar
por lo menos la masa atómica, la cual está representada en un círculo, y el 5 que aparece aquí es el número atómico. Eso nos está indicando que el átomo de boro tiene 5 protones en su núcleo. Por su parte, una molécula es la partícula más pequeña de un elemento o compuesto que puede tener una existencia independiente y estable. En casi todas las moléculas, 2 o más átomos están unidos en unidades discretas muy pequeñas que son eléctricamente neutras. En general, toda la materia la podemos clasificar en 3 estados, aunque otros estados también se pueden describir. En estado sólido, las sustancias son rígidas y tienen formas definidas. Los volúmenes de sólidos no varían mucho con los cambios de temperatura y presión. En los sólidos cristalinos, las partículas individuales que componen el sólido ocupan posiciones definidas en la estructura cristalina. La fuerza de las interacciones entre las partículas individuales determina la dureza y la fuerza de los cristales. En estado líquido, mientras tanto, las partículas individuales se limitan a un volumen determinado. Un líquido fluye y asume la forma de su recipiente hasta el volumen del líquido porque las moléculas están orientadas al azar. Los líquidos son muy difíciles de comprimir porque sus moléculas están muy juntas. Los gases, por su lado, son mucho menos densos que los líquidos y los sólidos. El gas va a ocupar todas las partes de cualquier recipiente en el que esté confinado. Ellos son capaces de una expansión infinita y se comprimen fácilmente. Básicamente, los gases están constituidos por espacio vacío, lo que significa que las partículas individuales están bastante separadas. Cuando vamos a hablar de los estados de la materia, ellos suelen representarse con una letra entre paréntesis. De esta forma, los sólidos se representan con una letra S minúscula, líquidos con una letra L y gas con G. Para distinguir entre muestras de diferentes tipos de materia, lo hacemos determinando y comparando sus propiedades. Reconocemos diferentes tipos de materias por sus propiedades. Podemos clasificarlo ampliamente en propiedades químicas y propiedades físicas. Una propiedad química implica un cambio químico. En el proceso hay un cambio en la composición de la materia. Después del cambio desaparece la sustancia química original y estos cambios están relacionados con el tipo de transformación de la sustancia. Por ejemplo, en la figura que tenemos a la izquierda, la combinación de magnesio metálico con oxígeno gaseoso forma óxido de magnesio, un polvo que es blanco. Una propiedad química del magnesio es que se puede combinar con el oxígeno liberando energía en el proceso. Una propiedad química del oxígeno es que se puede combinar con el magnesio. Otras propiedades químicas vienen asociadas, por ejemplo, con la toxicidad, los estados de oxidación, los calores de combustión, la estabilidad química, la inflamabilidad, los números de coordinación, la reactividad, las posibilidades de formar o no enlaces químicos y la entalpía de formación. Además, todas las sustancias exhiben propiedades físicas que se pueden observar en ausencia de cualquier cambio en la composición. El color, la densidad, la dureza, el punto de fusión, el punto de ebullición y la conductividad eléctrica y térmica son propiedades físicas. Algunas propiedades físicas de una sustancia dependen de las condiciones, como la temperatura y la presión en la que se miden. Por ejemplo, el agua es un sólido, conocido como hielo, a bajas temperaturas, pero es un líquido a temperatura más alta. A temperaturas aún más altas es un gas, conocido como vapor. A medida que el agua se convierte de un estado a otro, su composición es constante. Sus propiedades químicas cambian muy poco. Por otro lado, las propiedades físicas del hielo, el agua líquida y el vapor son bastante diferentes. Los cambios físicos se pueden dar a través de diferentes procesos. Por ejemplo, de líquido a sólido se puede dar por la solidificación, de sólido a líquido a través de la fusión. Para pasar de sólido a gaseoso se hace la sublimación. De gaseoso a líquido podemos tener licuefacción y vaporización. En ninguno de estos procesos se observan cambios químicos, o sea, a nivel de estructura de
el compuesto. Las propiedades físicas y químicas suelen venir asociados a cambios físicos y químicos. Los cambios químicos ocurren cuando los enlaces se rompen y o se forman entre moléculas o átomos. Esto significa que una sustancia con un determinado conjunto de propiedades, como su punto de fusión, su color, su sabor, su olor, etc., se convierte en una sustancia diferente con propiedades diferentes. Con frecuencia, estos cambios químicos son más difíciles de revertir que los cambios físicos. En cualquier cambio químico, una o más sustancias se consumen, por lo menos parcialmente, y además se forman una o más sustancias nuevas. Y por último, se absorbe o se libera energía. Por ejemplo, en el caso de la combustión, nosotros vamos a observar que el hidrógeno más el oxígeno del aire, a través de la combustión, pueden generar vapores de agua. A medida que las sustancias experimentan cambios químicos, demuestran sus propiedades químicas. Por otro lado, los cambios físicos suceden sin cambio en la composición química. Las propiedades físicas generalmente se alteran significativamente a medida que la materia sufre cambios físicos. Además, un cambio físico puede sugerir que también se ha producido un cambio químico. Por ejemplo, un cambio de color, un calentamiento o la formación de un sólido cuando se mezclan dos soluciones pueden indicar un cambio químico. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, cuando tenemos una vela y se funde, esa cera pues sigue siendo cera y su composición sigue siendo la misma, simplemente está fundida. Otra clasificación de la materia depende de si estas propiedades dependen o no de la cantidad de sustancia presente. El volumen y la masa de una muestra dependen y son directamente proporcionales a la cantidad de materia en esa muestra. Estas propiedades, que dependen de la cantidad de material examinado, se van a denominar propiedades extensivas. Por el contrario, si tenemos en cuenta el color y el punto de fusión de una sustancia, son los mismos para una muestra pequeña que para una grande. Propiedades como estas, que son independientes de la cantidad del material examinado, se llaman propiedades intensivas. Todas las propiedades químicas son propiedades intensivas. Los científicos suelen medir propiedades intensivas para determinar la identidad de una sustancia, mientras que las propiedades extensivas transmiten información sobre la cantidad de una sustancia en una muestra. Aunque la masa y el volumen son propiedades extensivas, su relación es una propiedad intensiva que es bastante importante en química y que se conoce como densidad. La densidad se define como masa por unidad de volumen y generalmente se expresa en gramos por centímetro cúbico. A medida que aumenta la masa de un volumen dado, también aumenta la densidad. A una temperatura y presión determinada, la densidad de una sustancia pura es una constante, como podemos ver en la ecuación que tenemos acá, la de densidad que es intensiva. Debido a que no hay dos sustancias diferentes que tengan conjuntos idénticos de propiedades químicas y físicas en las mismas condiciones, nosotros podemos identificar y distinguir entre diferentes sustancias. De esta forma, y en resumen, las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenemos, como por ejemplo la masa o el volumen. La longitud también es una propiedad extensiva, mientras que las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de sustancia. Ahí tenemos, por ejemplo, el color de una sustancia, es lo mismo si tenemos 1 gramo que si tenemos 100 gramos. Los puntos de fusión o de ebullición, por ejemplo, el agua, tiene el mismo punto de ebullición independientemente de que si tenemos un vaso o tenemos un galón. Por tanto, es una propiedad intensiva. En resumen, las propiedades físicas no alteran la identidad de la materia. Tenemos, por ejemplo, el color, el estado físico, la masa. La propiedad química depende de la capacidad de una sustancia para transformarse en otra, como la combustión o la hidrólisis del agua. Las propiedades intensivas no varían con la cantidad presente de sustancias, como el color o el punto de ebullición. Y las extensivas varían con la cantidad de sustancias, como por ejemplo el peso, el volumen, el largo, el ancho.